Bienvenidos a Miércoles de Movies, con Alison y Sergio. El día de hoy vamos a hablar de una película un poquitico más vieja, que sería Casablanca. Y hay que tener un contexto bastante importante de por qué esta película es importante, cuál fue toda la gracia de todo esto que se hizo. Pero primero tendríamos la sinopsis. Casablanca, que salió en 1942, fue dirigida por Michael Curtiz. En plena Segunda Guerra Mundial, Casablanca era el punto de escape para refugiados europeos que querían llegar a los Estados Unidos. Y en medio de todo este caos aparece Rick Blaine, un americano cínico que tiene un club nocturno. Y de la nada reaparece Ilsa, la mujer que lo dejó plantado en París. Y todo se complica porque llega con su esposo, que es un líder de la resistencia antinazi. Es una historia de amor, de guerra y de decisiones muy difíciles en el contexto bélico de la época. En general, ¿qué tenemos que saber un poquitico para entender pues, la película? Lo más importante. Esta película salió básicamente justamente después de que Estados Unidos entró a la guerra que entró a la Segunda Guerra Mundial. Y pasa en un periodo en el cual tenemos una Francia que en su mayoría está ya dominada por los nazis. Ya tienen tomado todo el norte de Francia y el sur de Francia está en algo de lo que se le llama la Francia Vichy, que es una Francia que en realidad se supone que son territorios libres que siguen estando bajo el dominio alemán. Por eso durante la película vemos cómo los alemanes básicamente mandan a los franceses en este periodo de la guerra. Marruecos, siendo una de estas colonias francesas, se supone que es un puerto libre, una parte de Francia que hace parte de esta Francia Vichy, donde la ciudad de Casablanca se vuelve como este puerto internacional que permite a muchos escapar de la guerra, pero también está bajo cierto dominio alemán. Y ahí es donde se nos cruzan todas estas historias. Es muy importante porque esta película salió poco después, o sea, como unos meses después de la unión de los Estados Unidos a la guerra, también haciendo un precedente histórico, porque normalmente las máquinas propagandísticas habían estado del lado de los alemanes. Grandes películas, las primeras grandes películas de la historia se hicieron lamentablemente bajo las manos de los alemanes. Hecha por Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, fue esta de las primeras grandes películas que glorificó a la Alemania nazi. Y normalmente los americanos se habían quedado en el segundo puesto. Y esta fue la primera gran película que no solamente colocó al héroe americano como frente principal, sino también con los ideales americanos. El hombre blanco tradicional que siempre sabe responder de la mejor manera, es súper épico de todo. Termina básicamente salvando a esta dama que estaba huyendo de todo y su familia, también simulando ese heroísmo americano que se representaba al introducirse a la guerra. Es un periodo muy, muy, muy particular en la historia que también tuvo sus repercusiones a la hora de ser premiada. Es una película que es un clásico, especialmente no solamente para las personas de la época, que claramente lo fue, sino que ya en los campos de estudios más adelante la gente también apreció mucho por ser la primera en hacer muchas, muchas cosas. Estoy en total acuerdo, Sergio, y algo que me parece muy chévere, que bueno, obviamente no lo pensaron en el momento que estaban haciendo la película, pero es algo que hoy, al revisarla con el pasar de los años, creo que destaca mucho, y es que permite que uno se transporte a la época. Obviamente, si nos vamos como a lo más estricto del espectro, si las personas que son historiadoras evalúan como todo, obviamente van a decir como no, esto es completamente ficción, estas cosas no se veían así, porque se sabe que cuando se está construyendo el cine o se está como maquetizando el cine, hay muchas cosas que se cambian para que sean perfectas, porque la vida real no lo es y el arte trata como de serlo de cierta forma. Pero aún así, siento que cuando yo vi la película, de verdad sentí que me transporté en el sentido de que decía, ok, realmente estoy en el año tal, estoy viviendo la Segunda Guerra Mundial, me siento con ellos, o sea, nada más los detalles del arte, como en el espacio, cómo estaban ubicados los figurantes, los extras, o sea, todo eso aportaba un granito de arena a que uno de verdad sintiera que todo era muy verosímil y que a día de hoy, de pronto personas que no necesariamente estudiamos como, como de forma rígida la historia, podamos conectar y sentir que es algo realista, o sea, que uno pueda tomarlo como una pieza de memoria viva, como de, ah, mira, esto era así. Y más allá de si era así o no, te da esa sensación y creo que con eso ya gana porque te convence. Y al final eso es parte del propósito del cine. Hay unas cosas que yo quiero remarcar específicamente por el periodo de tiempo y que ahora mismo si las hicieran también sería de alto nivel,
la dirección de arte es espectacular. O sea, la manera en la que hacen que los entornos limitados que tiene la película se sientan vivos es espectacular. Y el bar, el club nocturno de Rick, se vuelve un melting pot cultural en el cual es bastante progresivo para la época. Me sorprende porque no tenía tantas como mostrar pues su racismo, su xenofobia. El machismo sí se representa, es básicamente como parte importante de la historia, pero en otros aspectos sí termina siendo bastante progresista. Pero los ambientes que genera la dirección de arte, los colores, especialmente porque es en blanco y negro, que también creo que es uno de los toques que le agrega mucho a la película. O sea, si la película no fuera en blanco y negro, perdería un poquitico esa gracia, porque se utiliza mucho el claroscuro de Rembrandt, el contraste de las sombras, como tenías que básicamente pensar en esto porque solamente estaba blanco o negro, la capacidad de utilizar estas formas y la intencionalidad de dejar algo oscuro, dejar algo claro, es bastante útil en la película. Y estos sets profundos, grandes, la utilización de la iluminación intencional para mostrar a través de las sombras cosas que están fuera del plano, de darle importancia a un personaje cuando entra y su silueta está iluminada por la luz de un reflector. Todas estas cosas son decisiones que para la época ya fueron avanzadas, de los primeros que se presentaron, y que ahora mismo todavía se mantiene bastante. Lo que tú decías de la intencionalidad me parece muy chévere porque no solo te quieren mostrar como que este movimiento de cámara se ve estético, sino que te están diciendo, mira aquí, o sea, yo te estoy contando una historia a partir de dónde quiero o te estoy redirigiendo la mirada. Entonces lo que son los dollies y el constante movimiento acompañado del desplazamiento de los personajes, a mí personalmente me gustaron mucho y son como lo que más destaco, porque son cosas muy sutiles o cosas que la gente da por sentadas como, está haciéndolo porque se ve estético o porque la agrega de por sí como al plano o a la escena, pero siento que genuinamente te estaban contando cosas a partir de que lo que ellos decidían que querían que tuvieras. Hay un tema importante y es que la película salió en el 42, o sea, hay un trasfondo histórico que bueno, creo que es algo básico, pero creo que ya las personas nomás por la fecha pueden decir como, la tiraron en plena guerra, o sea, en plena guerra decidieron salir con este pedazo de protesta o de historia sobre cómo las personas lo viven y no solo de una cifra. Entonces yo quisiera que tú también como que nos contaras más o menos desde esa perspectiva. O sea, además de lo que hemos hablado de que a nivel técnico innovó el cine, porque el cine, bueno, a día de hoy el cine es un arte nuevo. O sea, si lo comparamos con la pintura, por ejemplo, el cine es un bebé chiquito todavía, pero en ese momento, poniéndonos en perspectiva, el cine apenas debía llevar unos 20 años. O sea, estaba apenas generándose o estaba en plena exploración, que sobre exploración ya hablaremos un poquito más adelante también en otros aspectos, pero sí, quisiera Sergio que nos contaras un poquito sobre por qué es un hito histórico, además de todas estas cosas técnicas que hemos resaltado y pues vamos a ir resaltando porque tenemos muchas cositas como en mente, pero ya como a nivel social. Pienso que desde el área como periodista también puedo apreciar la manera de darle vida a estas historias de guerra. Tal vez en el pasado la manera de representar lo que pasaba en una guerra era a través de un noticiero en el cual decía, no, murieron tantas personas, tantas cientos de personas en tal bombardeo. Pero mostrar un filme de la guerra genera cambio en las personas, es algo mucho más impactante y una herramienta útil de propaganda, que es, uno no puede pues minimizar la importancia de la propaganda en esta película, pues 100% es propaganda americana. Así es, Sergio. Bueno, nosotros siempre que, bueno, aquí de TMI, cada vez que vamos a grabar estos capítulos, obviamente primero estamos seteando, estamos como organizando unas cosas, haciendo pruebas de sonido, y en esos procesos surgen muchos temas que literalmente en medio de la preparación decimos, espérate, que quiero decir esto en el capítulo, pero hay muchas cosas que son tan interesantes que no nos da como el tiempo de decir, espérate, y las terminamos hablando. Una de ellas, y fue como de las que yo más sentí al momento de ver la película, es que yo reconozco que a nivel histórico uno no puede evaluar con los valores morales actuales sucesos pues del pasado. Obviamente había muchas cosas de la película que a mí me generaban un shock gigante. O sea, por ejemplo, hay un personaje que va a Rick y le pide como que le ayude, y lo primero que le dice Rick es como, pero tú eres una menor de edad, ¿qué haces aquí? Y ella le dice, no, es que vine con mi esposo. Y a mí me generó mucho shock como en ese momento de la historia estaba permitido que una mujer estuviera casada con un hombre que seguramente le iba a llevar mínimo 10 años, mínimo, o sea, siendo muy optimistas, pero no estaba bien que entrara a un bar. Entonces ahora tampoco estoy promoviendo que los menores de edad estén en lugares donde se hacen cosas donde necesariamente sí tienes que tener cierta mayoría de edad por tu propia salud y cuidado y todo, pero me parece muy fuerte como a nivel social estaban ciertas cosas aceptadas y cuáles no. Entonces ese es uno
de las cosas como que quería tener de preámbulo, porque es cierto que, o sea, los personajes femeninos aquí casi ni se ven, a excepción de Ilsa, pero igual, que eso es por lo que mencionaba Sergio, se me hace que es un personaje que pierde tanta profundidad que originalmente ya tiene. O sea, si evaluamos su historia, y aquí viene como el gran spoiler, o sea, si ustedes no se han visto la película, como que pausen el video aquí, vayan a verse la película y vuelven. Ahora sí, a ti te revelan ya casi que al final de que Ilsa en realidad, cuando estuvo en París enamorada o enamorándose de Rick, acababa de ser una viuda. Y por eso mismo nunca le contó nada a Rick, porque ella sentía que ya había avanzado en su duelo, que ya había seguido adelante de ese proceso. Y después en ese proceso de ya seguir adelante, de ya rehacer su vida, de estar enamorada de otra persona, se entera que su esposo está vivo. Y ella pues escapa, o sea, al comienzo de la película te ponen de que ella no se va con Rick, no son libres juntos y toda la vuelta, y dices, pero ¿por qué? Y todo el tiempo la película no te trata de ponerla a ella como villana, pero sí tratan de justificar por qué Rick es un hombre que tiene tanto rencor en sí mismo, de que el hecho de que la mujer que amaba lo rechazó o lo dejó plantado de alguna forma. Que bueno, ese es otro tema que, por ejemplo, cuando ellos están discutiendo, Ilsa le dice a él como tú eres un cobarde porque guardas rencor con todo el mundo solo porque una mujer te llenó de odio, y yo quedo como, es verdad. O sea, no te puedes desquitar con el mundo entero solo por una mujer, o sea, se me hace súper machista, pero eso es otro tema. Me estoy yendo por las tangentes, pero lo importante es que nada más analicemos todas las cosas que ha pasado el personaje de Ilsa. Son cosas que yo siento que a nivel psicológico tienen tanta carga, y ella simplemente es la mujer que se queda callada y tiene una lagrimita aquí bajándole en silencio. O sea, yo entiendo que por la época, pues, de Feminine Rage se representaba de esa forma, o incluso las mismas mujeres sentían que era la única manera como que podían existir, que era no hablando, pero hay tantas formas de expresar cómo se sentía ese personaje. Y bueno, sí, también entiendo el nivel de que en ese momento ni siquiera estaba el concepto de female gaze construido, pero creo que más allá de los conceptos ahora que tenemos como sociedad, creo que como cineastas o como creadores o creativos, las personas que se encargaron en ese momento del guión, que si no me equivoco fue el mismo Michael, o pues el guionista de Michael, debieron tener en cuenta que tenían un personaje que era como un diamante y lo desperdiciaron. Porque simplemente la hicieron como una caricatura, o sea, como una acompañante que nutría la trama de Rick, sabiendo de que ella tenía también una trama muy importante y que es otra cara de la guerra, opino yo. Y sabes que, o sea, podemos decir sí, tal cosa, tal cosa. Yo tengo la ventaja de la historia. A mí no me importa. Sí, hay ciertas cosas que están mal. Punto. No voy a decir, perdonar esta película. Tiene sus cosas malas. Además de desaprovechar la perspectiva tan, pues claramente trágica. Pero una personaje que estaba casada con un jefe de la revolución que piensa que muere, tiene que pasar por todo este luto de sufrir, de tratar de olvidar, cambiar su vida, conoce a alguien en París y después se entera de que está vivo y tener que volver y después tener que escapar. Claramente todo eso también es una perspectiva mucho más rica que lo que de verdad se presentó en la película, como un personaje secundario que tiene que ser salvado de casi todo y que es una manipuladora. Eso fue básicamente la manera en la que se utilizó a ella en la película. Quiero decir una cosita chiquita, y es, también voy a agregar algo yéndome muy atrás, pero es que de hecho es muy que quería mencionar esto y de paso lo conecto con esto. Y es lo primero, o sea, como el paraguas grande que quiero decir, es que, o sea, todo lo que dijo Sergio también es importante en el sentido de que eso también es sentido crítico. O sea, no solo ver una película y decir cómo la puedo entender, la puedo desmenuzar, sino también qué puedo analizar que yo en el presente quisiera hacer diferente, o si no eres un cineasta o un realizador audiovisual, simplemente decir qué me habría gustado a mí como espectador ver en el día de hoy. Si bien no estás condenando la película a llenar un molde actual, sí siento que es crecer como en sentido crítico, tener la potestad de decir como, sí, es un clásico de culto, pero por ejemplo Ilsa es un personaje que no tiene la profundidad que merece. Es lo que yo iba a decir, era eso, o sea, que el sentido crítico es también ser capaces de ver las cosas que son recordadas con mucho honor y mucho respeto, y también reconocer que cosas pudieron haber sido mejores, o que cosas tal vez por su periodo histórico no llegaron a su punto máximo. Y en ese sentido de ideas también lo decía Sergio, como que analizando y poniendo en perspectiva como histórica, que no me sorprendería que no fuera la última vez que hiciéramos esto, si vamos a ir viendo clásicos, que es la idea,
Y es que yo le decía a Sergio que se notaba mucho la exploración actoral, porque claro, vienen toda la corriente de actores del teatro, donde todo tiene que ser grande, todo lo tienes que proyectar, tienes que tener cierta, o sea, tonalidad, porque te tienes que escuchar en la última silla, tienes que tener movimientos largos, o sea, todo es exagerado, cuando la vida real no es exagerada. Entonces me da como, no sé si la palabra es ternura, pero sí me da como encanto, ternura, no sé, ver como esa exploración de los actores, que entonces van a lo contrario. Entonces, como llevamos apenas 20 años en el cine, entonces no podemos ser exagerados porque eso es el teatro, tenemos que empaquetar todas nuestras emociones y que quepan en un pequeño cuadrito. Y tú lo ves como ellos son como quietos, y no porque los actores no sepan actuar, porque por algo, por ejemplo, Ingrid Bergman y Humphrey Bogart son personas súper reconocidas a día de hoy, porque son parte del cine de oro de Estados Unidos. Pero tú puedes ver cómo ellos están explorando como los momentos y los no momentos que tenían como actores. Tipo, ay, bueno, en el cine yo habría sacado la mano así súper largo y habría pegado un alarido y me hubiera echado para atrás, en el teatro, perdón, pero esto es el cine, entonces acá yo tengo que transmitir con la mirada. Y eso es algo que les reconozco a estos dos actores sobre todo, que a día de hoy hay muchos actores que pierden porque llegan a como esa naturalidad que se busca en el cine, pero pierden como toda la transparencia en la mirada. Porque yo siento que en la actuación para cine es todo en la mirada. Y yo siento que estos dos actores principales supieron hacer eso muy bien. O sea, a través de la mirada, o sea, tú podías interpretar si tenían tristeza, si tenían coraje, si tenían añoranza, y sin ni siquiera utilizar como todos los músculos del rostro. Entonces eso también se lo quería reconocer, como que en perspectiva, como que uno analizando con sentido crítico, como, mira, que esta actuación es muy de este momento histórico, porque si ahora alguien actúa como en ese momento va a ser súper uncanny. Pero si tú lo analizas como que la exploración que estaban teniendo, cómo se hallaban, lo hicieron bastante bien para la época. Entonces eso también lo que era como ponerle ahí el highlight, como el puntito. En conclusión, para mí lo que yo sacaría ya para calificar la película, siento que si estás en el entorno cinematográfico la vas a poder disfrutar. Es una de estas piezas que en general eh, tienen su cierto recado histórico. No fui muy fan específicamente de la trama, creo que la trama mucha gente la eleva y todo, pero hay unos plot holes bastante grandes porque no simplemente el espía llega a todos lados diciendo su nombre completo, nunca miente. Entonces, porque los alemanes que tanto dominio se suponía que tenían sobre este territorio Vichy de Francia, porque simplemente no lo atraparon. O sea, hay muchos plot holes y muchas cosas que uno puede decir, oh, wow, este fue tan avanzada para la época, pero tengo esa capacidad de mirar eh, hacia atrás y creo que bajo esta categoría y entender de que, bueno, si te gusta el cine y eso, está bien y la puedes apreciar. Y sí le voy a dar unos puntos. Normalmente siento que no tengo la necesidad, pero yo personalmente le quiero dar estos puntos porque fue la primera en muchas cosas. Em, pero en general es una película muy bonita visualmente. Es una película que tiene muchos primeros, tiene planos muy épicos. También la manera, pero dijo que se me pasó, el movimiento de la cámara. O sea, la intencionalidad del movimiento de la cámara es algo que es espectacular. Como cada personaje va pasando de un lado a otro el plano y te mantiene y te ayuda a seguir todo. Es una película que no se siente tan larga por eso mismo, siempre hay un dinamismo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que dándole ese plus de lo que viene siendo un clásico, yo le voy a dar un 3.5. Ok, no, pero me gustó la calificación, me gustó la calificación. Yo la verdad pensaba darle una calificación similar, o sea, yo le iba a dar 3.7, pero es que en mi caso me gustan mucho los clásicos, o sea, de hecho hay clásicos que yo he visto y que no entiendo, pero simplemente me gustan por cómo me hacen sentir. No sé cómo explicarlo. Me pasó con Breakfast at Tiffany's. O sea, yo la vi, no entendí nada. O sea, no entendí el personaje de Audrey Hepburn, pero esa mujer cuando actúa me encanta. Entonces, yo le voy a dar 3.7. Por lo mismo que dijo Sergio, es una película histórica. Fue un punto aparte en la historia del cine. Y yo creo que a nivel social también, porque el cine educa audiencias y también forja audiencias.
Entonces yo siento que cambió muchas cosas en su momento, y me gustó mucho, tipo la disfruté como clásico, pero no sentí que me cambió la vida, entonces me pareció que está bien, diría yo. Que también hay que aclarar que no me conecto, o sea, no conecto con ella tan de pronto tan profundamente a nivel contextual, porque no fue mi realidad y no hace parte como de mi contexto histórico, a pesar de que pues las guerras mundiales de alguna forma u otra permearon a todo el mundo de forma global, saben a qué me refiero. Entonces, y para la película de la próxima semana, solo les tenemos una pista. Tengan cuidado con las anomalías.